Bueno, buenas noches, muchas gracias por la presencia. La tarea del editor en estos casos es simplemente romper el hielo, lograr un mínimo silencio, cosa que ya logré, por lo tanto mi tarea ya está cumplida. Simplemente agradecerles la presencia de ustedes, agradecerle a Carolina la confianza en la editorial para la edición de este libro. El nacimiento de un libro siempre es un momento de alegría, de festejo y de encuentro con amigos. La poesía, de alguna manera, es eso, es un encuentro. Bueno, muchas gracias y los dejo con Gerardo y Carolina. Gracias. No tenemos mucha práctica de Pimpinela acá con Carolina, pero nos miramos, pero bueno, vamos a tratar de no parecernos a ese famoso dúo de cantantes argentinos. Bueno, buenas noches, gracias por estar en este precioso lugar del patio. No sé si se escucha bien, estoy medio alérgico, medio resfriado, pero bueno, perfecto. Nosotros nos propusimos con Carolina este bellísimo libro, capaz que lo ven, aquí está en la mesita, pero es una edición preciosa de Maca, la de Diversa Gurú, incluso internamente tiene una enorme delicadeza. Es un libro que parece hecho para el mes de la mujer de alguna forma, porque tiene un violacio ahí en sus páginas, una cuidada delicadeza de edición, tiene un posfacio muy interesante de Marina Nigro, y algo que creo que caracteriza la obra de Carolina, su obra poética. Son 10 libros, Carolina, ya estamos en 10 libros, o sea que es todo un recorrido que ha hecho desde hace poco más de 10 años, ¿sí? Una docena de años, un recorrido por distintos lares, distintos lugares, acuestas con sus lecturas y sus poesías. Digo sus lecturas a propósito y podemos después explicar por qué. Siento una música de fondo, no sé si... Yo iba a pedir, sí. Bueno, solo un segundito, yo quiero agradecerles a todos, no voy a agradecer a cada uno, pero hay muchos amigos personales de la vida, de la familia, de la poesía. Quiero agradecer especialmente a Hugo Achugar, que es una personalidad destacada de la cultura. El año pasado ganó un premio muy importante y es un honor para mí que nos esté acompañando, porque es un referente. Está también presente la agregada cultural de la Embajada Argentina en Uruguay, con quien también tenemos una relación de complicidad en otros proyectos, y bueno, tantos amigos, poetas, periodistas, en fin. Hola Alba, muchísimas gracias a todos por estar. Y está Gustavo y tus hijas. Casi nada. El apoyo diario, y que sabemos que es parte de todo, ¿no? Yo comentaba que el libro, de alguna forma, desde su condición de objeto, a mí no me gusta llamar objeto de los libros, pero bueno, lo es de alguna forma, ¿no? Con una forma de paralelepípedo, pero representa esa poesía, ese recorrido de Carolina como en su vegetalidad, ¿no? Hay mucho de vegetal, no solamente en un sentido así denotativo, sino en cuanto a la simbólica de los vegetales, en particular los árboles, ¿no? A todo lo que implican en nuestro imaginario, en nuestro pensamiento simbólico, desde que nuestra cultura nos reconocemos a nuestra cultura, ¿no? En la historia de nuestra cultura, esa presencia de lo vegetal,
no solamente el reflejo del reino vegetal, sino el crecer, ¿no? Desde las raíces, desde la savia, el arborecer, expandirse, que es lo que está ocurriendo con la escritura de Carolina Zamudio. Después de que uno la recorre, va viendo que hay... A mí me gusta mucho hablar de evolución, sí puede haber cambios, pliegues, ¿verdad? Recorridos en zigzag o en espiral en la obra de un creador, de una creadora. La idea de evolución supone otras cosas, pero en esa dinámica de recorrido de la escritura, su obra ha ido arboreciendo y como probándose, ¿no? Hay una condición del lector y de la lectora que ya lo tiene muy presente en su obra, incluso explícitamente en algunos textos, de que sabe que eso se va a completar, el sentido, no el sentido, la producción de sentido de quien escribe se va a completar en ese otro polo de la comunicación literaria que es el lector, la lectora. Y eso también es una marca de respeto de parte del escritor, que supone el trabajo con el rigor, con el pudor, con la reescritura y cuando uno llega con el libro que lo que está brindando, porque se está brindando, sea realmente una escritura de calidad y de respeto hacia el otro. Este libro en particular, ¿verdad? La expansión de un deseo, que es el último texto, ¿verdad? Son 29 textos en prosa y la extensión de un deseo es el último texto. Pero más allá de eso, todo el libro está atravesado por eso que somos los seres humanos, que somos máquinas deseantes, ¿no? Puede sonar un poco deleciante, pero de alguna forma lo somos. El deseo siempre como una posibilidad que está ahí, muchas veces como una no concreción, y el deseo de la escritura, el deseo de la creación, están muy presentes. Permanentemente estás planteando no solamente el rol del poeta, ¿no? Preconizando el rol, sino también el viacrucis de la creación, la interna, eso que se ha llamado, no me gusta mucho la metáfora, la cocina de la escritura, pero de un punto de vista también de padecimiento, en ese sentido, ¿no? Porque como es una pasión que uno abraza, hay un padecer también. Y eso está muy, muy, muy presente aquí, pero también en otros libros de Carolina. No sé si lo compartís. Sí, comparto, no lo tenía tan claro, no lo había pensado de ese modo, pero en todo caso sí, como este libro es un libro de reflexión buscada sobre el oficio de la escritura, seguramente permea todo eso, ¿no? O sea, el miedo, el desafío, la falta de certezas, el camino de ir y venir para llegar a algún sitio, y en ese sentido, bueno, quizás me adelanto, ¿no? Pero viste que también hay como una analogía con la maternidad, ¿no? Porque, es verdad, sí, comparten eso. Porque creo que es una metáfora que en todo caso, o una comparación, digamos, que viene al caso, porque con la maternidad, con la paternidad uno tiene todo el tiempo ese desafío. Y de hecho, bueno, empiezo el libro en uno de los primeros textos, dice que hablar de la metáfora de libros como hijos me parece una burla para quien parimos con dolor o sin él, porque también hasta ahí encuentro como una contradicción y empiezo a plantear esos dos temas, ¿no? Sí, incluso en algún momento el libro se oscurece, está el planteo de la pérdida del hijo, ¿no? De aquello que llamó Jorge Mereta en una serie de sonetos, se llamaba el innacido, el hijo ese no nacido, que en muchas familias lo hemos vivido, y acá también aparece ese lugar de la creación también, porque es una creación, también es un parir, una aparición. Y me gusta eso que decís porque
la escritura de este libro, y yo diría de varios textos de distintos libros de Carolina, aparece como una especie de maternación, ¿no? Permítaseme el neologismo, un ejercicio de la maternidad con respecto a la creación escritural, poética en particular. Y el libro, yo decía, está escrito en prosa. Carolina venía de un libro anterior, o por lo menos de la publicación de un libro anterior, que lo reeditaron, se reeditó acá, lo reeditó Maca, también Yagurú, se llama La timidez de los árboles, que ese libro también lo recomiendo particularmente, es un libro también de prosa poética, que todo eso se podría discutir también, pero está organizado de otra forma y tiene algunos puntos de contacto, ¿no? La idea de timidez de los árboles, lo que yo hablaba de la vegetalidad, con este libro, ¿no? Con la extensión de un deseo, pero creo que fue otro ejercicio de escritura en donde yo no me atrevo a definirla como o prosa poética, o poema en prosa, o poema, ¿verdad?, o ensayo, porque hay en este especialmente, no tanto en La timidez de los árboles, hay un nivel propio de las escrituras ensayísticas, que son, muy livianamente dicho, cuando argumentamos, ¿no?, y presentamos las ideas con un cierto orden desde un lugar muy subjetivo también. Y eso es lo que tiene interesante. Creo que es un libro donde es como un vórtice donde los géneros allí discuten en la profundidad de la escritura, ¿no? No en la superficie textual, sino ahí adentro. Porque lo narrativo está muy poco presente, pero aparece por ahí alguna breve anécdota, algún breve pincelazo narrativo. Por supuesto está lo presente, lo poético presente, y lo ensayístico, curiosamente, que no es nada fácil, ¿no?, cruzar poesía con ensayo. Quizás son dos géneros que pueden resistir. Hay muchos ejemplos, ¿no? Yo creo que el propio Baudelaire, con sus poemas en prosa, hizo este ejercicio de alguna forma, ya en el siglo XIX, en donde se permite la reflexión. No sé si es eso lo que vos planteabas cuando decías ensayo. Sí, absolutamente, pero además esa sí fue una premisa buscada, un desafío, por supuesto, al momento de pensar. Uno siempre empieza a crear un libro con algún atisbo de hacia dónde quiere ir, una idea, y justamente buscaba eso, ¿no? Sin perder de vista que lo que yo quiero escribir es poesía, y la poesía en prosa en particular es un género que creo que me sienta bien en el sentido de lo creativo, ¿no? Me sienta bien hacerlo, pero además en este caso en particular yo quería llegar a ese punto reflexivo que tocara justamente lo ensayístico. Esa fue como una de las premisas primigenias del libro. Y la otra cosa que me planteé desde el principio es que no hubiera censura, digamos, que se escribiera con total libertad, y que luego hubiera un trabajo de edición mínimo. Esa fue una premisa particular que obviamente, entonces ahí sí era una disquisición, ¿no?, entre lo intuitivo y la razón, porque si uno está pensando, finalmente no debería dejar que fluya tanto lo intuitivo y la poesía. Pero entonces ese es creo un doble juego que se dio en todo el proceso de escritura del libro, de permitir que el fluir de la conciencia trabajara, hiciera lo suyo, creara poesía o no, pero que eso a su vez trayera reflexiones y que la misma reflexión me llevara a otros lugares, algo así. Qué bueno eso que decía, la censura. Por momentos el libro tiene algunos lugares oscuros, como aquella imagen del cincuentón, ¿no? Que van como a contrapelo del concepto de poesía que podría estar en ciertos imaginarios, ¿verdad? Yo nombré a Baudelaire recién, la poesía es también ese cincuentón que aparece en uno de los textos. Pero también claramente hay reescritura, hay trabajo, por ejemplo hay ritmo, hay mucho ritmo en esta prosa. Llama la atención, por ejemplo, los ritmos de tipo trinario, por llamarla de una manera que utiliza Carolina, ¿no? Toma una palabra y de repente, como una pequeña obsesión, esa palabra se repite 3 veces, sea verbos, sea sustantivos, ¿no?
invención, 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 qué sé yo. Escribir, escribir, escribir. Y puede parecer un manierismo, pero cuando uno se involucra en un libro y ve que ese recurso es recurrente precisamente, ¿no? Que itera en el libro, empieza a pensar, bueno, acá hay una búsqueda del ritmo, como buena prosa poética que es, una búsqueda del ritmo para que sea un ritmo que también signifique, que también produzca sentido, no la mera música, ¿no? Que también hay una música, no solamente un aspecto de prosodia, sino un aspecto de sentido. ¿Por qué la fijación en la reiteración de ciertas palabras en medio de textos, cuando uno que descoloca por un momento, pero uno lee como punto suspensivo por momentos, o como fijación de la atención y hacer foco en la lectura en ese tipo de recursos? Hay otros recursos, yo ahora estoy planteando ese, pero hay otros recursos que le dan un particular fraseo a la prosa poética y bien diferente además a la timidez de los árboles, lo quiero decir. La timidez de los árboles, sus textos están, digamos, ya desde el título, su personaje, el abuelo, el pasajero, la pasajera. La abuela, la vecina, la madre. Y después entramos ahí en una especie de chorro de prosa poética con una especie de halo narrativo que va llevando la acción y al personaje. Un nivel también de reflexión, pero es otra la propuesta. Aquí los textos, esos 29 textos, se van sucediendo con muchísima eficacia, además, para leerlos, con mucha densidad, pero se van sucediendo a partir de pequeñas frases que son los títulos, pequeñas referencias que después están en el texto, ¿verdad? Que parecen como caprichosas, pero lo interesante es terminar de leer el texto 3, el texto 4 y volver al título. Hay como un juego ahí de eco que me pareció muy interesante. Te obliga a volver al título y decir, bueno, ¿de qué venía esto y qué relación hay? Eso es otro recurso que planteo. Y por supuesto, en la prosa hay recursos, yo decía recién del fraseo, como por ejemplo la alternancia de enunciados muy breves, enunciados más extensos, cortes, ¿verdad? Saltos digamos, a enunciados extensos, con subordinadas, etc. Y otros que de repente son una o dos palabras que concretan y va provocando una serie de cortes, de filigranas en la prosa, que es muy interesante. Y además las citas, que de eso podemos hablar ahora. Todos o casi todos los textos, perdón, creo que uno solo no lo tiene, porque sé que vas a decirlo. Vamos a casi todo, tienen incrustada, uno podría decir, sí, como intertexto, lo que quiere decir la teoría, pero tienen incrustado en el medio de su prosa una cita. Generalmente la cita está referida, no referida a pie de página y que me corta la lectura, sino está referida en la misma marea del texto, ¿no? El mismo mar, o río sería tu poesía más que mar, por el otro río, porque venís para quienes no la conozcan, Carolina es correntina, de Curzú, Cuatiá, capaz que a ver si digo bien el nombre del pueblo. Bien. Gracias. Y de alguna manera también lo vegetal y el río están ahí, muy próximos a su ser y reflejados en su escritura. Pero ese fraseo como río que va fluyendo, por momentos a mí me trajo por ejemplo, la poesía de un correntino, que es correntino por adopción. Vivió 15 días, no vivió en Corrientes. Después, toda su niñez y adolescencia, que es Madariaga, señor poeta, ¿no? Te recomiendo leer. Madariaga era argentino, hay un Madariaga español. Y Madariaga, si bien casi toda su obra incursionó muy poco en el poema en prosa, es en verso y en verso libre, ¿no? Y generalmente verso de arte mayor o versículo. Madariaga tiene, que no aparece referido acá, no es una cita del libro, pero para mí es una cita personal, y traerlo a colación acá,
Después quisiera leer un breve texto de él, porque también el paisaje y cierta manera de entender la escritura literaria, y en particular la escritura poética, curiosamente están en este correntino, ¿no? Que tiene como ese cristal para mirar la realidad y para mirar el sueño. Y ahí quería llegar. En este libro, el sueño, además de la creación poética, la maternidad, el paisaje, el sentido de hacer poesía, el sueño, lo onírico, tiene una presencia bastante intensa. Sí, probablemente porque es un tema que a mí me desvela. Creo que viene al caso el concepto. Yo tengo una actividad onírica súper interesante, pero además desde lo conceptual también creo mucho en lo onírico. O sea, toda la vida pasa no solo por la superficie que podemos ver, por la actividad consciente, sino fundamentalmente por ese inconsciente que es el que nos forma también de la misma manera que nos forma el razonamiento que nosotros podemos controlar, digamos, ¿no? Entonces, nuevamente, por lo que decía antes de la premisa de escritura de este libro, me pareció que incluir los sueños de una manera real, concreta o quizá velada, incluso con fantasía en el medio, porque obviamente que también este es un libro que plantea, creo que lo dice Mariela Nigro en el epílogo, que plantea un poco esta cosa de ficción y realidad y lo real y lo onírico, como queriendo dar cuenta de que forma parte de un todo, ¿no? O sea, no me voy a acordar ahora de la cita de Goya, pero ese cuadro de él en el que lo racional y lo intuitivo están ahí en lucha constante, ¿no? Entonces, el monstruo que cría la razón. Sí. Entonces, un poco tiene que ver con ese concepto, ¿no? Entonces, nada, a mí es un tema que me apasiona, me parece que hay que prestarle más atención a lo que soñamos, cómo nos influye. De hecho, tengo un diario de sueños y algunas de las cosas que están traídas del libro forman parte de ese diario de sueños, otras no, simplemente me pareció que era pertinente. Y también me parece que eso se relaciona mucho con el proceso de escritura también, ¿no? Porque nosotros al momento de escribir normalmente nos censuramos muchísimo, nos censuramos en pos de la estética, del ritmo, del concepto y de un montón de cosas, y justamente como te decía antes, la idea acá era dejarse ir, que la prosa siguiera. Por eso es una prosa que se presenta en bloque, que no hay adrede, puntos y apartes, es una cosa que se presenta así con toda la intensidad que deba tener, ¿no? Entonces en ese sentido sí, a lo mejor se relaciona también con eso, ¿no? Con lo lírico, o quizá por eso está tan presente lo lírico. Creo que me fui un poquito, discúlpenme. No. Mi pensamiento es arbóreo también. Perfecto. Precisamente en el libro, no aparece Goya en el libro, lo nombraste, pero no aparece, está bien traído, pero sí está en Lacan y Freud, están así como una cuestión lacustre, ¿no? Sustrato del libro, quizás, están ahí un lago en el fondo, pero lo interesante, bueno, ya los surrealistas pusieron el foco, como todos sabemos, en lo potencial del onirismo, el potencial que tiene y lo potencial que es, y en Carolina aparece también la ensoñación. Yo creo que la ensoñación, más que el ensueño incluso, es ese tránsito entre la vigilia y el sueño, o no necesariamente, ¿verdad? A veces estamos en estados de ensoñación, no digo provocados por ingesta de sustancias, estoy hablando de no motivado por algo exógeno, ¿no? Sino la ensoñación creativa, por ejemplo, amorosa, o la ensoñación en sí.
y aparece como un fundamento estético, porque está esas tensiones entre la vigilia y el sueño, aquí se resuelven por el lado de la ensoñación. Tanto es así que por momentos parece que estuviéramos asistiendo a algún sueño tuyo, a una imagen de algún sueño, aunque no está explicitado siempre esa idea. Y que a su vez eso fluye hacia esto otro que es la escritura poética, es el momento de la creación, el momento de la producción del texto. Todo eso aparece allí en este libro como un espacio no cerrado en ningún momento, ¿no? Tiene carácter ensayístico, o sea, abierto y de convite a pensar en ese sentido, a pensar cuáles son los límites de la razón, pero cuáles son los límites de la creación y cuáles son, si es que tienen, los límites del sueño, de lo que yo considero que no somos responsables de los sueños, no hay que curtir culpa con ningún tipo de sueño, ¿verdad? Pero sí son una materia más que interesante para el arte, ¿no? No, absolutamente. Coincido. Creo que no iba a decir nada, solo te estaba escuchando atentamente. Yo acá tengo un poema en este libro que es La oscuridad de lo que brilla. Lo leí la otra edición, por eso acá me confundo el libro. Se llama Teoría sobre la belleza. Es un poema tuyo que aparece en varios libros. En varios libros. O sea, que por algo no es solamente un tema de edición, sino por alguna razón es un poema en verso, ¿verdad? Esta teoría sobre la belleza recurre en distintos libros y hay un planteo allí sobre la dimensión estética, ¿no? Sobre la belleza. En un momento justamente dice: lo bello es un fin vacío de principios, nace en el último tramo del próximo deseo. Este libro, la palabra deseo ya está desde la tapa del libro, o sea, otra vez aquello que yo decía al comienzo, ¿no? esa actitud de atender la máquina deseante, pero también en términos de belleza. Yo lo voy a repetir: lo bello es un fin vacío de principios, nace en el último tramo del próximo deseo. Muy interesante estos dos versos. Primero, que es un poema recurrente, pero segundo, que por lo menos se plantea como una teoría de la belleza, que también hay una cierta ironía en eso. O sea, un planteo, bueno, voy a intentar hacer esto, pero desde ya Carolina se había planteado el tema del deseo y el sueño como menos posibilitadores de la belleza creativa. Creo que por ahí era la idea que quería plantear. Sí, absolutamente. Yo estoy pensando un poco en la hora, en si por ahí no deberíamos compartir algún texto. No, pero yo feliz de la vida, pero por lo que habíamos hablado. Ahora redondeamos. Por lo que habíamos hablado de que no somos Pimpinela. Buenísimo. Si querés, ¿te parece que compartamos algo? Quizás está mal que me lo diga, ¿no? Pero es que no planificamos. Tuvimos algunas conversaciones, vamos a hacer esto y lo otro, pero no hicimos un guión ni mucho menos, porque la idea era esta actitud de patio, ¿no? De distensión y poder un poco fluir con el libro, que creo que el libro tiene esa cuestión de porosidad, ¿no? De puertas que entran y salen, de recorrido medio laberíntico. Sí, no, y además, por supuesto que yo confiaba muchísimo en el análisis que pudiera hacer Gerardo y siempre creo en la libertad, así que perfecto que haya salido así, espero que vayamos bien. La extensión de un deseo. Hay que cuidar a las palabras como a los hijos. El de la madre tampoco es un trabajo, ni siquiera un título. En eso se parece a la poeta. Es una vocación de la que, como muchas, una se va apropiando con el tiempo. La maternidad es un largo diálogo en el que se intercalan preguntas, mudez, gozo, asombro. La oscuridad es un exceso de luz, escribió Negroni. Que nadie sabe de maternidad, menos las madres, es cosa sabida, ni hasta dónde llega. ¿Qué idea tiene el sauce de la longitud de sus ramas?
Cobijar en libertad a un hijo fuera de una es una abstracción. Algo queda a merced del azar. La poesía va en el otro sentido. Un poema es un hijo que nace huérfano y busca siempre incierto una casa, el lector. De la fiebre a la sequía de palabras, la literatura es siempre un compás de espera del momento y se refundan las paredes de la casa como se vuelve a elegir un mundo. No, el poema no es un hijo, es solo un puente, la extensión de un deseo. Algunos necesitamos hacer para ser, no solo el amor, el camino, el aire, el agua o el viento, la escritura y el llanto, la risa amplia, las 1001 noches, los días, y darle a todo un significado. Pensar, 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 dudar de lo que se piensa. La madre es lo intuitivo, la maternidad lo racional, pero el hijo es certeza. Tengo una vieja puerta en la cabecera de la cama, un muro de contención, un muelle, los durmientes de una vía, o solo un lugar por donde asciende el deseo, la vida misma, algo de carestía, pero sobre todo abundancia. Ahora, retomando un poco algo que hablábamos hoy sobre las citas y los intertextos, incluso al final aparece una lista de nombres, enorme lista de nombres, y yo dije, ¿y esto a fuer de qué? Cuando lo leí. Después volví para atrás en el libro y entendí que ese conglomerado de nombres tenía algo que ver con algo que decir que es las lecturas que me ampararon. Y algunas de esas lecturas, porque es un libro bastante asociado al final de la pandemia, cuando se escribió más o menos. Entonces eran lecturas y relecturas del momento. Y Carolina aprovecha, que es tomadora de nota, ¿no? E incrusta citas por decir, de Negroni, de Velesi, del propio Juan Carlos Onetti, etcétera, etcétera. De la Wolf, y muchísima otra gente, que no viene al caso de otra. Pero sí aparece un autor. Yo hoy nombré a Madariaga, ¿verdad? A Francisco Madariaga, el correntino, que no aparece, pero es como que estuviera de fondo. Ustedes recién escucharon ahí sauces, ¿no? Los sauces, los juncos, los esteros, el río, Malva, me parece también un poema tuyo. De alguna forma es un paisaje próximo también a un poeta que quiero mucho su escritura, que es Juan L. Ortiz, de la provincia de Entre Ríos, pero es un poeta universal. Y ahí hay como un flujo de signos del paisaje. Pero hay un autor referido por lo menos 2 veces, o quizá 3, ahora en 2 textos está, que es Antonio Porquia, el ítalo argentino, Antonio Porquia, que a lo largo de su vida, y ya grande, porque Porquia tenía como, yo creo que más de 50 años cuando empezó, me corrige si no, cuando empezó a publicar, no a escribir, esta joyita, Voces, esta es una de las ediciones. Él en vida lo editó más de una vez, lo amplió, creo que lo corrigió, lo amplió, bueno. Muere Porquia y queda este libro, como testamento, ¿no? Un libro tardío, que es un libro de, podría ser de epigramas, o de micropoemas, micropoemas en prosa, si lo queremos ver así. Alguien me dijo, un libro de refranes. No son refranes los de Porquia, ¿no? Tiene un carácter epigramático. Y yo creo que, más allá de que lo cite Carolina y que lo haya leído, al único libro de este autor maravilloso, hay un ejercicio como de extensión de los epigramas, ¿no?
una especie de decir, bueno, voy a tratar de bajar la cortina, inconsciente quizás de la manera de decir los epigramas de Porcia, que son absolutamente de lo cotidiano, pero con un enorme vuelo poético, ¿no? Volví a leer un par de epigramas en homenaje a Porcia, que lo citase y que además lo absorbiste claramente, ¿no? Las sombras, unas ocultan, otras descubren. Yo a Porcia lo leo así al azar, ¿no? Repito un mantra. Por no mover una cosa he movido 100 cosas y no he movido una cosa. Uno puede pensar que hay un juego, porque no, hay un trabajo muy profundo con el pensamiento y con tratar de poner eso en el poema, en palabras, ¿no? Pero con un ejercicio de decantación absoluta. Y acá Carolina hace como un ejercicio a la inversa, que es de tratar de expandir, ¿no? Extender no solamente el deseo, sino extender también la escritura, o si se quiere, la escritura como deseo. Y de alguna forma es una versión, capaz que soy muy atrevido en esto, a la inversa de lo que hizo Porcia, ¿no? Pero no en vano aparece mucho referido y mucho entre líneas también, ¿no? Sí, sin duda que por todo lo que dijiste, es un autor que siempre me cautivó, me atrae, siempre, bueno, creo que todo poco leído, sí, pero creo que es cuando leas a él, no sé, estoy pensando, no tiene nada que ver respecto del planteo estético, pero yo, por ejemplo, siempre vuelvo a Alda Merini, por decirte algo. Que aparece Merini, pero bueno, porque Porcia o Merini o Clarice Lispector o Woolf, estoy pensando en los autores que están ahí siempre, ¿no? A la gente a la que yo trato de volver, y por supuesto, ¿no? O sea, Madariaga también, me conmueve mucho que lo nombres, Madariaga. Y Juan L. también, sobre Juan L. escribí un ensayo en algún momento porque es una obra que me interesa mucho. Pero sí, en todo caso, lo de las citas, más la de Porcia, sí, era un intento de dialogar con esas citas, pero incluso con la desfachatez o el atrevimiento de hasta cuestionar, ¿no? Cuestionar al autor, a la cita, paradójicamente también diciendo que creo en la verdad de los poetas que ya son árboles, ¿no? O sea, porque digo de los que ya no están, porque nosotros podemos dialogar entre nosotros, pero en todo caso es más difícil dialogar con alguien cuya verdad ya está dicha, y es el desafío del arte, ¿no? De seguir hacia adelante, construyendo, sabiendo a la vez que todo ya casi fue dicho, que en todo caso el desafío es intentar hacer algo nuevo desde el cómo, ¿no? Desde la forma, y quizá por eso esta búsqueda en este libro, algo así. Claro, incluso es algo que me sorprendió porque me gustó, que la Pizarnik está vieja, dice, bueno, es la voz que habla ahí en los textos, no sé si es voz, pero la sujeto lírico que está ahí, dice que la Pizarnik está vieja, después dice, sin embargo, muy joven, ¿no? Pero es verdad, no envejecida, no envejecida estéticamente, pero si uno se pone a pensar es como una distancia, ¿no? La historia sigue, digamos, no transcurre en vano. Lo que pasa es que Alejandra termina tan malamente su vida, tan joven además, y con toda esa potencia de escritura, que también la mirada de verlas como viejas también tomar la distancia. Capaz que no es claro lo que estoy diciendo, pero a veces hay que distanciarse bueno, también están Amanda, Idea, Marosa, por nombrar algunas que aparecen así. Sí, Idea también, Amanda Berenguer creo también, sí, hay varios. Sí. Yo para ir terminando, después si querés leer, voy a cerrar porque los textos de Carolina los va a leer Carolina.
Voy a cerrar con un texto de Madariaga, si me permitís. Pensando en escritores correntinos, pensando en la enorme tradición de la poesía argentina, de la literatura argentina, que yo respeto mucho y ocupa mucho lugar en mi biblioteca. La poesía es un país mágico en su potencial, una poesía que además recorre muchísimas provincias, han dado muchos poetas y de mucha valía. Y voy a leer es un libro de los años 60, 66, 67, que se llama Los terrores de la suerte. Pero como Carolina además fundó y dirige una fundación precisamente que se llama Esteros, y una revista online que se llama Esteros, yo quería leer este texto. Escuche la sardapela del océano que se le acerca como mar, menos puro que el océano, porque usted regresa con esteros y sus caballos son del barro del norte. Escuche y alegre, trate de no separar más su sueño. Estaba la idea del sueño también, que a mí me interesaba. Un poeta olvidado, un poco visitado. Sí, absolutamente. No, nuevamente te digo que me conmueve porque yo obviamente por cercanía geográfica la verdad que no sé bien cómo llegué a él, ya viviendo en Buenos Aires, por supuesto, y no me acordaba de este texto. Tengo entendido que él siempre volvió a Corrientes, ya sí, se fue a vivir a Buenos Aires, como es sabido se vinculó con en ese momento los surrealistas argentinos como Pellegrini, como Molina, se vinculó a esas revistas, etcétera, pero volvía a Corrientes permanentemente, decía como traccionado por la fuerza del paisaje y por la infancia, ¿no? En Corrientes, que es otro tema que aparece en tu libro, la infancia es muy fuerte, ¿no? Como aquello que decía Idea, la infancia, paraíso perdido, está muy presente en tu poesía y en el libro. Sí, en general sí, en mi poesía y en este libro. Quizá más en los anteriores, quizá más en la timidez de los árboles, que vi que lo tienen por ahí también. Pero sí, creo que es un tema que forma parte de mis obsesiones. ¿Leo otro entonces? Sí, todo lo que quieras. No, todo lo que quieran no, porque... No, estamos a 40 minutos. Bueno, dale. Bueno, voy a leer uno que se llama Detener el mundo. Y bueno, hago la aclaración porque Gerardo ya lo dijo, pero en realidad los títulos son versos de los poemas en prosa y asimismo el título general del libro también es título del último poema del libro. Detener el mundo. Los tres manzanos del frente me hablan de la abundancia. Cuando bulan no me entero, solo conozco el ciclo del alumbramiento. Y crecen las frutas con avidez de adolescencia, y una solamente con hambre de soñar. No duermo, porque cosecho manzanas, sé que no duermo. No escribo, cocino, me quedo muda. Cocino porque mi madre me inculcó aquello de no desperdiciar. Hago mermeladas, doy vueltas, camino, revuelvo las manzanas, ovulo, estoy exultante. Hago compotas, camino, nunca olvido aquello de andar y oler las flores, sabio consejo. Algunos días me pongo más sensible. Lloro, sangro, sigo revolviendo. Leo una nueva tanda de mermeladas, escribo alguno que otro texto, finalmente llega el chutney, me rindo y duermo. La señora que plantó los tres manzanos no me vendió una casa, me regaló este ciclo, otro más. Respiro y aprendo. El marido, el ex marido, se dejó por descuido un cactus, uno enorme, lleno de pequeñas espinas, mal estacionado. La maceta era más grande que las ruedas del auto. El cactus, lo juro,
me tapaba en el retrovisor el cielo. Casi cualquier cosa se puede aceptar de alguien, no que le tapen aún el cielo. Cuando vino a buscarlo, era época de guayabas. Mamá casi ya no cocina, no porque no pueda, no tiene ganas, se cocina para otros, dice, no para una. Come poco, entendió aquello de los ciclos, con el tiempo se necesita menos de todo. Sí duerme, cuando quiere como un bebé, acunada por su propia paz. Y sueña con el ánima, mi padre, ese que a ella la visita en sueños. A media mañana me como rápido la mermelada porque debo apresurarme a anotar el último sueño. La cara aún marcada por ese correr agitado de las noches, entre historias delirantes y kilos de compotas, esperando a que termine el almuerzo. Miro y oigo a los pájaros revoloteando afuera. Papá despliega ante mí el universo. Detengo el mundo, las hijas en sus vidas, la madre en la suya. Aquí yo y estos textos. Corrijo, intercalo tormentas en las líneas, el chutney para la cena. Avanza el libro, se sigue soñando, entre nuevas manzanas se lee algo recién escrito a una hija. Mamá, me inquieta lo que me lees, de la mejor manera. Ella corre, estudia, esos días duerme poco. Yo estiro, como siempre, las noches y recuerdo otra advertencia. En un instante se deja de ser para ellos solo la madre que un día di a luz. Se es una que, a la postre, escribe y lee. Perdón que no pueda mirarlos un poquito cuando voy leyendo, porque es algo que normalmente me gusta hacer, pero por la característica del libro, si levanto la vista se vuelve difícil. Bueno, no sé, yo creo que quizá leo uno más, ¿no? O sea, ¿qué les parece? Bueno, la trascendencia creo que también es otro de los temas que, no sé si coincidí, Gerardo, ¿no? Que está así como bastante en muchos libros, ¿no? Así que este se llama Sombra de la trascendencia. Los pensamientos son las hojas de un árbol. Escribir es volverse lluvia, líquido, un medio para desenredar las ramas y que su follaje sea minerar en palabra. Inspiración, inspiración, inspiración. No existe tal cosa, salvo la que va seguida de la exhalación. Se respira mientras se lee para seguir pensando a pesar nuestro y volver a desentramarse para escribir. Quiero decir a plomo, plantados. El reto es mantener el equilibrio, ritmo y silencio para que sea música. En toda familia, en todo bosque, impera la sombra alargada de la trascendencia. No alcanza a convivir, hay que darse cuenta de que se vive. Espectadores de uno mismo, bonomía, enjundia, surgen las palabras como desde un sueño largo. Quizá algunas preguntas deban quedarse siempre sin respuestas. El silencio no puede seguir siendo mi lenguaje, pero solo encuentro esas palabras irreales que los muertos le dirigen a los astros y las hormigas, dejó dicho Teilhard. Acto creativo, destructivo, estruendo y el amparo del equilibrio. Hay que dejar de rumiar para empezar a escribir el goce, aprender a reír con ganas. Un avión pasa por detrás de los álamos, el sauce, y su ruido repentino trae otros paisajes. Dentro llueve, por la lluvia crecen las flores y todas las visiones, versiones de uno mismo, acaso también.
Bueno, no hablamos del tema de la primera persona y eso, pero bueno, porque eso por no ponernos tanto de acuerdo, ¿no? No, yo hablé del sujeto, la voz del sujeto hablando. Sí, no, porque el libro mayormente está escrito en primera persona, igual es algo de lo que habla bastante para quienes lean el libro, luego Mariela el libro en el epílogo, y yo solo quería agregar, porque no lo hablamos, que incluso lo digo expresamente en el libro, que la primera persona está usada quizá porque me pareció que era un buen recurso, que era una forma atinada para llegar a la reflexión, pero con la premisa de que esa primera persona en realidad quisiera ser una voz universal que hablara por todos, ¿no? Algo así, en esta línea de seguir como el pensamiento de otros, jugar con la intertextualidad y, bueno, en fin, me había quedado eso por decir. El cuerpo fuera de mí. Lamento decepcionarte, Clarice. Uno suele lastimar a quienes más ama, pero somos muchos quienes nos hacemos cargo del mundo. Ya ves, nadie en realidad es tan original, aunque tu caso quizás sea, por cierto, único. Yo, por ejemplo, pasé por una tapicería, vi miles de sillas rotas y destartaladas, y en lugar de reparar en la belleza y vejez de los géneros, su textura particular ajada por el tiempo, pensé en cuántas comidas opulentas y tantos almuerzos lánguidos, pobres, de supervivencia, habrán soportado esos objetos, haciéndose cargo de su parte del mundo. Claro que las cosas viven, incluso sienten, en nosotros se hacen sentir. Tengo 2 sillones antiguos de una tienda de viejo que tienen ahora nueva vida y varias sillas que dieron conmigo la vuelta al mundo, puros enseres de utilidad común, pero las camas son lo complicado, lo que a diario me preocupa. El peso de la noche no es algo que pueda aguantar cualquier mueble, menos al dormir, cuando uno está tendida e indefensa. El consuelo podría ser: yo no soy quien está en este cuerpo, es el cuerpo quien está en mí. Cuando se escribe, la mente y el cuerpo debieran estar en el mismo lugar, unidos. No siempre sucede, mucho menos en ese estado terrible de la falta de conciencia, o serán los sueños la conciencia plena. En él acontecen sucesos imprevistos, verdaderos. Todos hicimos el ridículo alguna vez, pero durmiendo es cosa seria. Métete a la cama para hallar el paraíso, desenfunda el sueño, hazte cargo también de esa luz. Agua, 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 humedad del parto, humedad del amor, de la boca que muerde la dureza de la madera. La piel es otra funda que emana siempre vida. El roce es meridiano, fruto, canto. La música del cuarto es oscuridad que se prolonga más allá de los límites del amante. Escribir durante toda la vida enseña a escribir, no salva de nada, nos decepcionó advirtiéndolo con crudeza lugar. Y soñar allí la salvación y el amor o la cama, que es casi lo mismo, son preludios, sabemos. Finalmente, tendida en un lecho, a menudo pienso que solo quisiera algo chiquito, como el hueco que marca un cuerpo sobre él, matar la melancolía, amando y también soñando que en el sueño amo. Y creo que este tiene que ser el último. Sí, bueno, muchísimas gracias nuevamente a todos por venir.
Estos libros están en la librería por si alguien se antoja. Está también La timidez de los árboles. Y bueno, y ahora tenemos el lujito de que dos adolescentes, Rocío, bueno, casi adultas ya, digamos, Rocío y Camila puedan tocar algo para nosotros. Así que mil gracias a todos y seguimos hablando y nos damos un beso. Gracias. Yo soy Rocío Fernández y ella es Camila Gallardo. Y hoy vamos a cantar dos canciones, una de Silvio Rodríguez primero, que se llama Óleo de una mujer con sombrero, y después una de Jorge Drexler, Me haces bien. Así que nada, muchas gracias.